Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una idea que de verdad puede transformar la educación. Se trata de dejar de pensar solo en el contenido, en la lista de temas, para empezar a pensar en la estrategia. Vamos a ver cómo la ciencia nos da herramientas para mejorar, y mucho, los resultados del alumnado. A ver, siempre se ha dicho que enseñar es un arte, ¿verdad? Y tiene mucho de eso, claro. Pero, ¿y si la parte más efectiva, la que de verdad consigue resultados, fuera pura ciencia? Pues de eso va esto. Vamos a descubrir un arsenal de herramientas que ha estado ahí, a la vista de todos, pero que en muchas aulas, pues, se ha pasado por alto. Para que la enseñanza sea eficaz de verdad, tiene que tener una base sólida, y esa base es la didáctica, que no es otra cosa que la ciencia de enseñar. El material que analizamos nos lo presenta como una especie de pirámide con 4 niveles. Abajo del todo, lo más básico, están los procedimientos. Subiendo un escalón tenemos las técnicas. Luego vienen los métodos y en la cima, lo más potente de todo, las estrategias. Y aquí viene lo importante, la clave de todo esto. Si un docente trabaja sin tener en cuenta estos pilares, pues en realidad está en un nivel que la fuente llama predidáctico, o sea que se limita a dar una lista de contenidos, a cumplir con el temario y ya. No hay un proceso pensado y estructurado para que el aprendizaje ocurra de verdad. Vale, para entender bien por qué las estrategias son la cima de la pirámide, por qué son tan cruciales, primero tenemos que dar un pasito atrás. Hay que mirar un debate fundamental que ha marcado la educación durante años. Hablamos de dos corrientes de pensamiento que chocan entre sí, el constructivismo por un lado y el cognitivismo por el otro. El contraste aquí es fundamental, es que es brutal. Por un lado, el constructivismo. Esto es una teoría sobre cómo se aprende. La idea es que cada estudiante construye su propia visión del mundo. El foco está en el alumno. Y por otro lado, el cognitivismo, que es una teoría sobre cómo se enseña. Aquí el foco cambia por completo. Se centra en lo que hace el profesor, en sus acciones, para que el aprendizaje ocurra. De hecho, la fuente que estamos analizando llega a decir que la visión constructivista es un poco romántica. ¿Por qué? Porque da a entender que el niño o la niña puede aprender casi por arte de magia, por su cuenta, sin que lo que haga el profe sea tan determinante. Es como si el papel del docente quedara diluido, en un segundo plano. Y aquí es donde la ciencia entra en juego y marca la diferencia. ¿En qué se basa cada teoría? Bueno, pues el cognitivismo se apoya en experimentos a gran escala, en datos estadísticos sacados de aulas de verdad, con miles de alumnos, una base de evidencia brutal. Esto, claro, hace que sus conclusiones tengan muchísimo más peso y se puedan generalizar. Es, digamos, un camino mucho más seguro si lo que se busca es mejorar la enseñanza de forma sistemática. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se llegó a demostrar que estas estrategias de enseñanza de verdad funcionan? Pues la historia es casi como una investigación de detectives. Empezó con un proceso de búsqueda bastante sencillo, pero muy revelador. El primer paso fue ponerse a bucear en los datos. Los investigadores cogieron los resultados de las pruebas nacionales, de esas que se hacen a todo el mundo, y empezaron a buscar. ¿Qué buscaban? Pues los colegios e institutos que, año tras año, conseguían las mejores notas, los que estaban siempre en lo más alto. Claro, al ver esto, se dieron cuenta de que no era casualidad, no era suerte. Ahí había un patrón, algo que se repetía. Y ese patrón les llevó directamente a hacerse la pregunta del millón. ¿Qué narices están haciendo los profesores y profesoras de estos centros para conseguir esos resultados? ¿Qué hacen de forma diferente al resto? Y la respuesta, lo que descubrieron al meterse en esas aulas fue una auténtica revelación. Se dieron cuenta de que no es que esos profes explicaran mejor la lección o supieran más del tema, no. La verdadera diferencia, la clave del éxito, estaba en las estrategias que usaban para enseñar. El foco se movió por completo del qué se enseña al cómo se enseña. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esas estrategias? Vamos a ver cómo todo esto se traduce en una caja de herramientas súper práctica. Porque los investigadores no se quedaron ahí, sino que identificaron 6 estrategias clave que todos estos profes de éxito tenían en común. Y aquí las tenemos, las 6 estrategias clave, todas probadas científicamente. ¿Cuáles son? Pues primero, transmitir siempre expectativas altas. Segundo, que los objetivos y los pasos para llegar a ellos estén clarísimos. Tercero, aprendizaje activo, que el alumnado se mueva, participe. Y por último, algo que es fundamental, evaluar de forma continua y dar un feedback que sea útil, que llegue a tiempo y que vaya al grano. Y lo mejor de todo esto es la seguridad que da. Permite tener la certeza de que no se está perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque no es algo que a alguien se le haya ocurrido, no es una moda pasajera. Cada una de estas estrategias tiene detrás estudios que demuestran que funciona, que consigue resultados. Pero claro, no todo es tan fácil. El análisis también señala a 3 grandes enemigos, 3 obstáculos que impiden que estas estrategias se usen más.
El primero, abusar de la clase magistral, del típico rollo del profesor. El segundo, pensar que la única forma de evaluar es con un examen escrito. Y el tercero, los temarios imposibles, sobrecargados, que obligan a ir a toda pastilla sin tiempo para nada. Entonces, y esto es muy importante, no se trata de coger esta lista y aplicarlas en más como si fuera una receta de cocina. Para nada. La idea es mucho más potente. Es un marco de trabajo para que cada docente se convierta en una especie de científico en su propia aula. Y para que nadie se asuste con la palabra científico o experimento, la fuente lo simplifica un montón. Propone un lenguaje súper sencillo. La X es el estímulo, o sea, la estrategia que aplicamos. Y la O es la observación, la prueba que hacemos para medir si esa estrategia ha servido para algo. Y con esto, cualquiera puede experimentar. Es tan simple como 1. Eliges un grupo, por ejemplo, primero A. 2. Aplicas una estrategia concreta como la de metas claras durante un trimestre. 3. Mides los resultados con una evaluación. Y 4. Lo más importante, comparas esos resultados con los de años anteriores, cuando no usabas esa estrategia. Así de fácil. Al final, todo esto nos lleva a un cambio de mentalidad radical en la educación. Se trata de darle poder al profesorado, de darles herramientas para que se centren en lo verdaderamente importante, no solo en qué tienen que aprender sus alumnos, sino en cómo conseguir que lo aprendan de la mejor manera posible. En resumen, lo que nos deja este análisis es una caja de herramientas potentísima y con base científica. Así que la pregunta final no es para reflexionar en el aire, es para pasar a la acción. De estas 6 estrategias, que sabemos que funcionan, ¿cuál sería la primera que se podría poner a prueba para empezar a cambiar las cosas en un aula?